Nuestro sistema nervioso actúa conjuntamente con el sistema endocrino para coordinar y controlar los demás órganos y sistemas de nuestro organismo. Adicional a eso, es el encargado de la función de procesar la información recibida del medio exterior a través de los órganos sensoriales y ejecutar respuestas apropiadas. El sistema nervioso está constituido por células especializadas como son las neuronas y las células glías, llamadas también neuroglias. Las neuronas son células especializadas de forma estrellada en la cual se genera y se transmite toda la información. Estas células se transmite la información a través de impulsos eléctricos. La estructura general de una neurona está compuesta por un cuerpo o soma y en ella se encuentra el núcleo. Es allí donde se genera la energía y también se realiza el metabolismo de la célula. Están las dendritas que se encuentran alrededor de todo el cuerpo o soma, en las cuales son prolongaciones donde se transmite la energía, pero también se reciben las señales de otras células. Encontramos el axón, que crece a partir del cono axónico y transmite las señales eléctricas llamadas potenciales de acción y es la unidad conductora. Se encuentran las vainas de mielina, que son cubiertas de grasa que aseguran la velocidad del axón. Están los nodos de Ranvier, que son visualizados como los espacios que van entre las vainas de mielina. Y se encuentran las terminales de las neuronas, en las cuales hay unos botones sinápticos que son los donde se produce la sinapsis y el impulso eléctrico que conecta a las demás células, ¿sí? Es aquí donde se generan a través del terminal axónico. Hay unas vesículas sinápticas con neurotransmisores y es allí a través de la hendidura sináptica donde hay esa comunicación, ¿sí? de las neuronas. Funciones de las neuronas. Las neuronas se comunican con precisión y rapidez entre una neurona y la otra, ya sean nerviosas, glandulares o musculares. Segundo, transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos y también interconectan los tres componentes del sistema nervioso: sensitivo, motor o mixto, como también se le llama. Dentro de los tipos de neuronas encontramos que existen diferentes tipos, como son 3 tipos de neuronas, que son las sensitivas, en la cual se transporta la información básica al sistema nervioso central. Están las motoras, que llevan la información desde el sistema nervioso central hasta los efectores. Y están las interneuronas, que establecen la conexión entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Adicional a eso, de acuerdo al tipo de polarización, hay 3, que son la bipolar, la unipolar, la multipolar y la piramidal. La neuroglia. La neuroglia es un conjunto de células gliales que rodean las neuronas y actúan como apoyo al proceso metabólico y estructural. ¿Cuáles son las funciones de las células glía? Primero, dan soporte a la estructura y consistencia del encéfalo. Separan y aíslan ciertas neuronas. Producen la mielina, que es la proteína que cubre a la parte del axón. Recoge los desechos, o sea, las neuronas que se encuentran muertas. Mantienen la concentración de iones de potasio del líquido extracelular.
y guían la migración de células y el crecimiento de los axones. Forman adicional a eso una capa impermeable o barrera hematoencefálica que previene el paso de tóxicos de la sangre al sistema nervioso. ¿Cuántos tipos de neuroglias existen? Existe la célula de Schwann, la microglia, la astroglia y la oligodendroglia. Principales postulados y principios de la teoría neuronal. El científico español Santiago Ramón y Cajal logra describir por primera vez los diferentes tipos de neuronas de forma aislada. Al mismo tiempo plantea que el sistema nervioso está constituido por neuronas individuales, las que se comunican entre sí a través de contactos funcionales llamados sinapsis, que fue lo que explicamos anteriormente. La hipótesis de Cajal se oponía a los otros científicos porque ellos consideraban que las neuronas estaban conectadas entre sí de manera continua, es decir, que estaban conectadas, mientras que el doctor Cajal explicaba muy bien que esto se debía hacer a través de la sinapsis. Existen 4 principios de la teoría neuronal. El primer principio señala que cada neurona es una unidad definida y no parte de una red continua, que era lo que los anteriores científicos era su teoría, mientras que la célula es la unidad fundamental del cerebro. El segundo principio dice que las terminales del axón de una neurona solo se comunican con las dendritas en lugares especializados y es allí donde se denomina la sinapsis. El tercer principio de la cualidad de la conexión de cada neurona se forma la sinapsis, que se comunican con determinadas células y no con otras. El cuarto principio nos dice que la polarización dinámica, este principio establece que en una neurona las señales eléctricas marchan o fluyen en una sola dirección. El potencial de reposo y el potencial de acción. El potencial de reposo resulta de las concentraciones de diferentes iones, como son el potasio, el cloro y el sodio, que se encuentran en el exterior de la neurona. Allí se establece gracias a los potenciales de difusión, que son el resultado de los diferentes iones o de concentración de varios iones a través de la membrana. El potencial de la membrana en reposo de las células excitables cae en un intervalo de menos 70 a 80 megavoltios. Hay una polarización constante de la membrana. Tiene una larga duración y no transmite señales. Esas son las diferencias. En el interior de la célula se encuentran los iones negativos con relación a las del exterior. La permeabilidad del sodio es muy baja y la concentración del potasio es más alta. El potencial de acción consiste en una rápida despolarización o una descarga seguida por una repolarización hacia el potencial de la membrana. Es un mecanismo básico para la transmisión de la información en el sistema nervioso y en todo tipo de músculos. La importancia de la sinapsis en la educación. La sinapsis se ocurre en cada una de las regiones del cerebro, en el hipocampo, centro donde intervienen las diversas formas de aprendizaje y la memoria. De modo que es importantísimo porque cuando este péptido se administraba a las ratas, su capacidad de aprender en uno de esos experimentos y retener la información espacial aumentaba. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo demuestra la posibilidad de mejorar la función cognitiva de los animales adultos mediante fármacos que aumentaban la plasticidad de las conexiones sinápticas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
cuando se realizaba la sinapsis, cuando aumenta la sinapsis, aumenta la capacidad de aprendizaje y las células cognitivas se aceleran, de manera que es muy importante para este proceso de aprendizaje y de retención en la vida. La ontogénesis se refiere a la progresión de las etapas de desarrollo de un individuo desde la fecundación hasta la edad adulta. Existen tres etapas importantes que son la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa final. La fecundación se da cuando el óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto. Viene la mitosis, que viene primeramente la división, se multiplican en 2, luego en 4 células, luego en 8 células y continuamos y se produce lo que es a partir del 4 día el embrión recibe el nombre de blastocito, en el cual se encuentran los trofoblastos y de allí ya se introduce en el útero, en el cual se empieza el proceso embrionario y su evolución. Muchas gracias.